Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones. Bueno, ¿cómo están? Ay, me río porque todas las personas que vi ayer con el tema de que ya entró Mercurio retrógrado no es para asustarse, para psicosearse todo el tiempo. No. Mercurio retrógrado, y bueno, sobre todo la conjunción que tenemos ahorita, muy interesante en Venus, pues nos ayuda a hacer una reflexión, desde luego, sobre todo, de nuestros vínculos completos, clientes, socios, amistades, vínculos afectivos, vínculos cercanos. Hablaremos mucho más esta semana de esos temas, pero una de las cosas, que no se hacen en Mercurio retrógrado, es firmas de contratos, inversiones grandes, porque la comunicación, digamos que no es lo mejor ahorita. Desde luego todo hay que verlo con lupa, pero lo bueno de Mercurio retrógrado es que precisamente cuando habla de que retrograda, estamos hablando de que te invita a hacer una introspección, te invita a hacer una revisión. Es muy normal querer salir poco de casa, estar un poco más guardados en silencio. Es normal, así está más o menos pintando la energía. Y la verdad es que si las cosas no están bien organizadas en uno, como para qué sales a complicarte con Mercurio retrógrado, ¿no? Comunicaciones, vuelos retrasados, temas de coches. Así que bueno, pues tranquilitos, pero por eso es que precisamente atendiendo a la energía como está, mucha gente en sus vacaciones de verano, los chicos fuera de la escuela, bueno, pues la energía retrogradando. Creo que es un buen momento para poner atención en el tema del día de hoy, en donde yo te voy a traer una serie de sugerencias, porque mira, te voy a decir, no es que yo me dedique a esto, pero me apasiona desde hace muchos años, prácticamente que mi trabajo personal empezó por mi salud y por la chupicosmia que empecé a aprender con el Feng Shui. Es decir, a mí me apasiona este tema y te lo traigo porque lo he aplicado generalmente en casa, en oficina, en la mayoría de los espacios en donde habito y me gusta. Entonces, estas recomendaciones que siempre he aplicado, inclusive de repente te contaré una que otra anécdota con mis acompañados y alumnos, en donde de repente, claro que es importante poner atención en estos temas. Y si en estos tiempos en donde estar en casa guardaditos nos sirve empezar a acomodar, pues mejor arregla la energía para que todo se acomode más rápido. ¿Qué te parece? Mejor acomoda tus espacios, porque tus espacios hablan de tu psique, hablan de cómo tenemos nosotros el concepto del mundo y de la realidad. Esas son las casas de las personas. Las casas de las personas reflejan su psicología, sus creencias, su autocuidado. Las casas de las personas reflejan muchas cosas. Entonces, desafortunadamente son temas que los arquitectos no toman en cuenta. Hay arquitectos pocos, pero sí. Pero bueno, aquí te voy a ir haciendo una serie de recomendaciones. Si aplican para ti, qué bueno, aplica las que puedas, aplica las que sientas que sí son urgentes, porque créemelo, sí se armoniza el espacio y sí funciona. Mira, es importante entender que cada casa pues es especial, sobre todo la traza del terreno. Y que desde luego que un Feng Shui así con un especialista pues siempre es bueno para comprar, etcétera. Pero aquí te voy a hablar, digamos, de lo que podemos hablar en el podcast entendible, que son términos generales.
Desde luego, para ubicar muy bien el Feng Shui, pues se necesitará una brújula y saber que las personas que llevan esa casa, pues qué astrología tienen, ¿no? Cuáles son sus planetas, porque pues prácticamente que los planetas que dominan en nosotros son los colores y la decoración que elegimos, así, de manera inconsciente. La gente pues ve los colores que pone y dice, bueno, has de tener mucho Marte o has de tener mucho Plutón en ciertas partes porque son los colores que eliges. Pero como aquí vamos a hablar de recomendaciones para el Feng Shui y sobre todo que entiendas la base de esta situación. Y que desde luego que aplican recomendaciones fabulosas, ¿no? Una cosa son las modas, otra cosa son las tendencias, los muebles que se usan o que no, pues como todo que ha ido cambiando de moda, pero sí entender dos cosas muy importantes en el Feng Shui. Uno es la energía del chi. La energía del chi, vamos a decir que es la energía positiva, es la energía de vida, la energía que te va a traer nutrición, prosperidad, abundancia, que es multiplicación. El chi es la energía que necesitamos que entre a tu casa, que entre a todos tus espacios y que multiplique, vamos a decir, todas las cosas positivas. Ese es el chi. El chi necesita cierta iluminación y el vehículo, vamos a decir, del chi es el viento, el aire, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos de que todos los espacios en recomendaciones generales, en todas las casas y en todas las oficinas y en todo, tiene que tener espacios abiertos, es decir, ventanas abiertas, cortinas abiertas, y claro que si va a llover y ya te vas a la calle, pues las cierras. Pero mientras estés ahí, mientras esté arreglando la habitación, mientras esté todos los espacios abiertos donde corre el viento, entra el chi, ¿vale? Sí, obviamente vas a dormir y todos tenemos una blackout, pero no puede permanecer en claustro la habitación sin sol, sin viento y sin iluminación siempre todo el tiempo porque va a carecer de chi. También ese chi necesita que absolutamente todas las esquinas de los vértices de los muros, todas las esquinas de las habitaciones, todas las esquinas son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí, con los ángulos de 90 grados que ahora se hacen en las casas, se atora el chi. Entonces, la recomendación es que los muebles queden un poquito separados de las esquinas para que el chi pueda circular, que no esté todo apelotado. Normalmente en las esquinas es donde se aprovechan para apilar cajas, sillones o sillas con montones y cerros de ropa, sucia sobre todo. Entonces aquí es muy importante porque para un buen chi en una casa, la regla de oro que la vamos a repetir varias veces, nada sucio, nada roto, nada viejo. Nada sucio, nada roto, nada viejo. Aplica absolutamente a todo. Hay personas que no abren las ventanas, que no limpian los vidrios, que no cambian las cortinas o las lavan. Todo eso obstruye el chi. Entonces te das cuenta que elegir una casa, elegir una oficina, desde luego que tiene que ver con dónde circula el chi y muy importante, que el chi, la energía buena, no se me vaya. Y ahí es donde vamos a entrar en ciertos detalles sutiles con los espejos, con las puertas. ¿Por qué, corazones? Porque para el Feng Shui el tema de los espejos es un tema complejo. No porque sean malos, sino porque el espejo es una puerta, es una portal, es una puerta o portal. Entonces el chi se va por ahí. Igual que la puerta si está abierta, el chi se va por ahí. Ahora bien, te voy a hablar de la otra energía, la negativa, del cha. El cha es una energía que es la energía negativa, la energía densa, la energía de las entidades, vamos a decir, negativas. ¿Dónde está ese cha? En la ropa sucia, en lo sucio, muy importante, en los baños, en los platos sucios. Es decir, el cha es todo lo que tenga que ver con la suciedad, con la vejez, con lo roto, con lo que ya no funciona.
todo eso va a acumular energía cha. Y evidentemente hay ciertos lugares como donde dormimos, donde comemos, ¿verdad? Que el cha, bueno, generalmente, por ejemplo, el cha se acumula donde hay mucha humedad, olor a humedad, pues es encerrado, ¿verdad? Entonces se te caen los proyectos, la liquidez se corta, bueno, empiezas a tener temas de enfermedad, desde luego, peleas, la gente también empieza con muchas peleas. Entonces, donde está el cha, la fuente del cha, que es, repito, todo lo que está sucio, todo lo que está viejo, las antigüedades, los muertos, la muerte, la basura, ¿verdad? Entonces vamos a entender, vamos a hablar, yo creo que no nos va a alcanzar un solo podcast, pero voy a ir pues tratando de hablar de todos los espacios. Entonces, si entiendes que tú tienes que diferenciar en tu casa lo que es la energía del chi y la que es la energía del cha. El cha, repito, por ejemplo, temas de los baños, ¿no? Vamos empezando, ¿qué te parece por los baños? Los baños necesitan tener basureros pequeños. ¿Por qué? Porque entre más grande es el basurero, más tiempo acumulas la basura. Y la basura, no importa de sea de oficina o la peor es la del baño, acumula lo que los hindúes le llaman las doshas. Las doshas son los humores y los desechos de los cuerpos humanos. Entonces, si el baño tiene un bote de basura, pues ese bote de basura tiene que ser pequeño y ese bote de basura tiene que estar tapado para que constantemente estemos sacando la basura. No importa que tengan visitas o no, esto es conservar la energía de su casa. Todos los basureros de preferencia tapados y lo más pequeños posibles. ¿Por qué? Porque juntamos un bote de basura como para un edificio y pues vas a esperar a que se llene. Entonces no te conviene acumular basura, ¿no? Más vayan a estar constantemente, aunque nos dé flojerita, sacando la basura. Aquí su servidora en casa, desde hace toda la vida, fíjense, antes de que yo me dedicara a medios de comunicación, a podcasts y a temas de terapia, las primeras conferencias que di, bueno, independientemente de lo que tenía que ver con restauración, arqueología y tal, eran de ecología. Entonces me acuerdo la primera conferencia que me invitaron en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística aquí del estado de Jalisco a dar, y hablé sobre la importancia de la separación de la basura. Entonces, desde ese entonces, hace muchos años, siempre al lado de mi lavadero de la cocina, mi fregadero de cocina, se pone un botecito cerrado, tapado, con tapa, en donde tenemos los desechos de la comida, vamos a decir los desechos orgánicos. Todo lo que sobra de las cascaroncitos de huevo, la verdura, la colita de la calabacita, la cebollita, las servilletas pueden ir ahí porque es celulosa, todo lo que tenga que ver con desechos de comida y toda esa bolsita se va a la composta. Y en otro bote tapado, ahí es todo lo que es perfectamente reciclable y si no lo sacas diario no huele porque solamente son cartón, bolsas, empaques, latas, si llega a ser el caso, plástico de alguna manera, ¿vale? Sobrecitos de alguna cosa, envases, entonces todo lo que sea inorgánico o reciclable. Y desde luego las pilas tienen que ir a un contenedor de pilas específico porque tienen metales pesados o guardarse en botes cerrados como los de las botellas de agua o los de los sueros que son muy gruesos, es decir, que cuando se derrame la pila quede ahí en ese contenedor y no se contaminen los mantos freáticos. Entonces, esa separación de la basura que te recomiendo impide que haya embarraderas y malos olores, o sea que tiene que ver una bolsa limpia de plástico con cartón que vas ahora, pues imagínate, vas al Costco y todos son empaques. Que tiene que ver eso embarrado de catsup, pues, o embarrado de una salsa. No, es que hay que tener hasta la basura limpia. Y esto atiende también al cha. El cha, pues, es la basura, pero la basura, pues, se enjuagan los botes, se enjuagan las latas. Si utilizas Tetra Brick, se enjuaga todo, se dobla, se compacta, se mete ese botecito.
Habla de niveles de conciencia, por eso a mí el Feng Shui me encanta, porque pues la mejor casa es la minimalista, que tiene las esquinas o vértices lo más limpios posibles para que circule el aire, la luz, la ventilación y que no se acumule la basura. Hablamos de la iluminación. Bueno, terminamos con los baños, ¿verdad? En este momento no te voy a dar la recomendación de definir cuál es la zona del dinero y la zona del amor y la zona de los benefactores, etcétera, que es el bagua de la casa, pero sí te puedo decir que las zonas en donde utilizamos agua y agua sucia, porque esas son las duchas, los lavabos, la lavandería, te fijas, ahí es donde lavamos la ropa, lavamos los trapeadores, todo eso tiene que estar impecable. Todo donde se maneje la limpieza de ropa, cuerpo, porque ahí se acumula mucha energía cha. Entonces todo eso tiene que tener iluminación, limpieza y colores que te den esta sensación de limpieza. Entonces fíjate por moda cómo hubo tiempos en donde se hacían lavabos azul pitufo, negros, bueno, eso fortalece mucho el que el chan no se vaya, se densifique. ¿Y qué pasa? Que la gente se enferma y es quebrada, ¿no? Económicamente. Entonces, los baños, muy importantes, sobre todo se lo digo a los caballeros, las tapas de los baños, por eso tienen tapa, porque tiene que estar tapado. Si no tuviera tapa, pues si no tendría que estar tapado, pues no le pondrían tapa. Los sanitarios se tapan para impedir que salgan las doshas, esas energías, esa energía cha, y los baños se cierran. Baños cerrados, tazas cerradas, limpio, limpieza, ¿de acuerdo? Después entendemos que nada sucio, nada viejo, nada roto, pero también es muy importante observar que el cha se acumula precisamente en la acumulación de objetos, acumulación de frascos, acumulación de cerros de zapatos, acumulación de ropa que no está doblada ordenada, acumulación de bolsas, acumulación de juguetes, acumulación de monitos, acumulación de peluchitos, donde están todos viejos, todos sucios, ¿sí? Fíjense que yo me acuerdo, hace unos años, ya falleció esa prima mía, una prima mía en Ciudad de México, que generalmente las veces que las llegamos a ver, los veíamos en eventos, pues, ¿no? Que en el evento de no sé qué, de familiares. Pero un día en Año Nuevo se nos ocurre, pues, ir a la Ciudad de México y, pues vamos a quedarnos ahí, que en casa de la tía y no sé qué. Bueno, y voy entrando a la habitación de mi prima, ella era una mujer soltera y ya falleció. Mi prima murió de 50 y... ¿Cuántos años tendría Sara? Unos 56 años, 55 años falleció de insuficiencia renal. Y a mí me sorprendió mucho en ese tiempo ver su habitación. Era la habitación como de una niña de secundaria, con peluchitos, 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 toda la cama, pero si te digo que la cama tendría unos 60 peluches. Todas las noches se quitaban y se ponían y se volvían a poner todos los peluches en la cama. Los peluches sucios, con ácaros, con pues polvo, obviamente. Pero ¿qué nos está diciendo la acumulación de etapas que no se avanzan? No abre paso a la prosperidad. Y para que no se ensuciaran los peluchitos, para que no se llenaran de polvo, las ventanas no se abrían. Entonces, cuando yo empecé a estudiar Feng Shui, pues claro, ves ejemplos y recuerdas cómo viven las personas, entiendes por qué se estanca la energía, impide el progreso, impide la evolución y vamos a decir en todos los sentidos el crecimiento, fíjate, como ella siempre estuvo sola y pues claro, no evolucionó sus etapas, pero no es que sean bonitos o feos los monitos, es que bueno, pues sí, y sobre todo los exes, ¿no? Hay gente que tiene mausoleos de exes en fotos, en peluchitos, en objetos. Toda esa energía de lo que ya se fue en tu vida no es necesario que la tengas. Obviamente, entiéndeme, si por ejemplo tu ex no es ex, es tu esposo, falleció, eres viudo o viuda y es el padre de tus hijos, bueno, pues claro que vamos a tener la foto del que se nos fue,
pero no es el que se fue voluntariamente, pues, y que aparte le guardamos ciertas emociones todavía no resueltas. No necesitamos tener fotos colgadas y sobre todo temas de las escaleras, que hablaré de las escaleras. Bueno, tenemos mucho material, ya te das cuenta, y ya se nos fueron 20 minutos, corazón. Bueno, ¿qué te parece que terminamos este podcast el día de hoy para que ya te pongas a trabajar a tus espacios y le seguimos pues con más cosas mañana? Bueno, entonces estábamos hablando de el cha. Una vez que entendemos que el chi necesita iluminación, entonces todas esas lámparas color rojo, ¿no? Hay gente muy darketona que pinta muros negros, muros rojos, o sea, imagínate tú, o sea, si pintas los muros negros, eh, pues estás obviamente invitando dolor en la columna vertebral de entrada. Los rojos, bueno, la rabia, la violencia, cállate los ojos, o sea. Los colores tienen que ser claros, amables, ¿no? Este color mantequilla, paja, blanco. Vamos a hablar de los grises, ¿no? Del gris, camiseta como Fruit of the Loom y Oxford, que es pijama gris, como plomo también le dicen, ¿no? Este Oxford clarito, eso es como color de las cenizas de los muertos. Pijamas, sábanas, cobijas de ese color no son recomendables porque duele la columna vertebral. La fuente o el río, vamos a decir, de nuestro chi es nuestra columna vertebral. Entonces, la iluminación, los focos, pues son luces blancas, claras, que te den esta sensación de limpieza. Colores así naranjosos, azulosos, van a afectar el estado emocional de las personas que están ahí. Entonces, me quedo en este podcast y desde luego que si interesa el tema que continuaremos en otras zonas, me dejas en tus comentarios. Muy importante la acumulación, ¿no? O sea, acumulamos perfumes que ya están echados a perder, acumulamos frascos, cosas que si tú observas una acumulación de algo en general, zapatos, frascos, botellas, perfumes, lo que sea acumulado y que no esté acomodado bien, en orden, en cajones, en cajitas, en gavetas, que tenga orden, nos está hablando que la persona está compensando una energía ahí, ¿entiendes? En la acumulación. A veces acumulan hasta ropa de la secundaria, ropa de la prepa, o sea, ropa que ya de literal, no, ya no digas que te queda. No, o sea, ropa que es ilógico tener, ¿no? Y también las habitaciones de los niños que acumulan demasiados juguetes. Piensa en lo siguiente, las habitaciones son espacios para relajarte y para descansar, pero si son espacios absolutamente saturados, en el caso de los niños, saturados de juguetes, de repisas, como para que vean que tiene muchos juguetes el niño y que tiene mucho amor porque le regalamos muchos triques, impiden que los niños descansen. Y cierro este podcast con una anécdota personal que salió hace poquito. Fíjate, ha salido muchas veces en mi vida cuando he hecho trabajos de camino al inconsciente, cuando he hecho yo trabajo personal. Inclusive alguna vez que he hecho psilocibina y todas estas cosas, fíjate cómo queda grabado en el inconsciente, porque hablaremos más adelante del arte, de las piezas de arte que tiene uno, o de lo que uno piensa que es arte. ¿Cómo se ha grabado en mi inconsciente? Yo tenía con todo respeto, porque ya sé que luego mi mamá oye los podcasts, en mi habitación de niña pequeña tenía un pinche cuadro de un payaso horrendo, como en 3D, como era como de plastiquito así botado, y era tétrico, un cuadro grande que estaba enfrente de mi cama. Y en la noche, cuando abría los ojos y me despertaba, el cuadro estaba enfrente de mi cama, me veía la entidad esa, y su cara blanca y los ojotes inmensos grandes, así con una expresión. Ese plástico con el blanco brillaba con la luz de la noche. Entonces, no sabes lo que yo sí te diré que unas 5 veces cuando he hecho trabajo, hace poco que hice trabajo de hipnosis, del estilo de Dolores Cannon, salió el pinche payaso. Es decir, quedan los niños una marcación de lo que es su habitación. Así que si no vas a hacer un espacio, si vives en un espacio tan chiquitito que no tienes un cuarto de juegos, un área donde tengas unos gavetitas de juguetes,
Si los vas a tener en su cuarto, aquello tiene que tener un orden y de lo más importante, closet cerrado, puertitas, gavetas, un mueble, para que esté cerrado y para que dé la impresión de no tener esa revoltura, porque si no los niños se orinan, se vuelven dispersos, no aprenden, se vuelven inestables porque tienen mucha energía chi que se está rompiendo en miles de formas, colores, estructuras y sobre todo los juguetes violentos. ¿Qué te parece que mañana hablamos también de más adelante de los espacios de tu trabajo y las recomendaciones que hay? Yo tengo muchas cosas del Feng Shui, pero repito, corazones, realmente hago esto del Feng Shui por gusto personal, pero como me ha funcionado mucho, pues yo encantada de la vida te comparto y te comparto tips y te comparto cosas para que ahora que pases estos tiempos donde las cositas andan revueltas, pues te aboques a acomodar tu casa, tu espacio, cierres las puertas de tus baños, limpies tus vidrios, acomodes tus acumulaciones de ropa y te fijes, te empieces a fijar qué acumulas más. Ropa de gimnasio, ropa interior, botellitas en el baño, libros, accesorios, herramientas. Los señores luego ahí todas sus herramientas, todo revuelto. ¿Dónde está la acumulación desordenada? Pon atención porque eso está hablando de algo que estamos tratando de compensar o evadir. Yo encantada de la vida sigo contigo, pero bueno, cumpliendo el espacio de hacer los podcasts lo suficientemente digeribles, cariños, te dejo un abrazo grande y le seguimos mañana. ¿Sale? Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.